Es bien sabido que el deporte y el ejercicio son dos elementos indispensables para tener una buena salud, no solo física, sino emocional e intelectual. Pero desafortunadamente, lo que no es bien sabido es que tanto hombres como mujeres tenemos la misma oportunidad para realizar las mismas actividades, el mismo ejercicio y practicar los mismos deportes. Y en específico, las mujeres en el caso de deportes y ejercicios de entrenamiento, fuerza y tales como el levantamiento de pesas, por lo que en este episodio estoy muy contento porque tendré el privilegio de contar con una invitada muy especial, quien ella es una entusiasta deportista, promotora justamente de el deporte de levantamiento de pesas, el weightlifting para mujeres, y al mismo tiempo es arquitecta, creadora de contenido digital y con su vena artística también es cantante. Así que quédate en este episodio para conocer todas las historias que nos estará compartiendo nuestra muy especial invitada. Así que acompáñame. Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado de saludarte. Y en este episodio tengo el enorme gusto y placer de contar a una invitada muy especial, quien ella es multifacética y atiende muchas jornadas y parte de su vida diaria, que además de ser mamá, trabajadora, deportista, creadora de contenido digital, es justamente una persona que para mí tiene todos mis respetos. Así que para mí es darle la bienvenida a Meli González, a quien saludo con mucho gusto. Y bienvenida, Meli, estás aquí en tu casa en Finanzas Digitales. Hola, muchas gracias por la invitación y pues bueno, muy contenta de estar aquí compartiendo. Al contrario, gracias a ti por tu disponibilidad, tu tiempo y justamente los temas que estaremos abordando súper interesantes. El tema del deporte en el tema del nicho mayormente del poder femenino, en representación del género de las mujeres y no cualquier deporte, no solamente el tema aeróbico, temas de cardio, sino justamente temas que no son tan comunes en el panorama, en el escenario deportivo de las mujeres, como son el weightlifting, el tema de levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza y muchos otros más. Y justamente por ahí es lo que me gustaría empezar a conocer de ti, Meli, que nos pudieras ayudar, porfa, con una breve presentación tuya, quién es Meli, para todas las personas que aún no tengan la fortuna y dicha de conocerte, de consumir tu contenido, ayúdanos por favor con una breve presentación tuya. Bueno, pues de formación soy arquitecto. eh, Diríamos que no tiene tanto que ver con las pesas, pero precisamente como lo comentas, pues siempre me ha gustado hacer como muchas cosas y diferentes entre sí. También soy cantante. He estado un poco en la cuestión musical durante muchos años, la cuestión artística. Y pues básicamente es eso, ¿no? Mi vida ha girado en torno a, pues, al arte, la música y al deporte, básicamente. Y pues parte de eso también de pronto lo estoy compartiendo pues, en mis redes sociales. Genial, súper interesante todo ese rol multifacético de diferentes aristas y que espero que más adelantito nos vayas complementando qué tiene que ver la música y el canto con levantar pesas y demás. Entonces, hacia allá vamos. Pero antes de eso, para que nos ayudes justamente para todas las personas que ya captaste su interés y digan, es que yo quiero hacer ejercicio, es que yo estoy pensando en ser arquitecto, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿En qué plataformas? ¿A través de qué medios digitales te pueden empezar a seguir para consumir tu contenido, Meli? Bueno, mayormente en mis redes sociales estoy como Meli González 1, así con letra Meli González todo junto, UNO. Estoy así en Instagram, en TikTok, también se me fue ahorita, en Facebook también me pueden encontrar como Meli González o también le ponen Meli González 1. En YouTube tengo también un podcast, pero ese lo tengo por ahí un poquitito detenido precisamente porque de pronto estar tan actual en todas las redes sociales sí es muy complicado. En X también estoy como Meli González 1. En casi todas las redes sociales me encuentran así. Súper, genial. De todas formas, todos los enlaces y los links a las redes sociales que nos estás compartiendo estarán en la descripción de este episodio para que una vez todas las personas hagan clic, hagan tap y vayan una vez corriendo a seguir a Meli en todas sus diferentes redes sociales para estar consumiendo su genial contenido. Y justamente es lo que me interesa empezar por ahí, Meli. El tema del weightlifting, el levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza, generalmente, o al menos en lo que yo conozco, el panorama que tengo, es asociado mayor frecuentemente y más seguido con el género masculino, con hombres. Por supuesto que en los gimnasios hay mujeres y demás y todo, pero mayormente en el área de fuerza, pesas y todo lo relacionado son hombres y son pocas las mujeres que las suelen canalizar justamente al área aeróbica, al área de cardio. Entonces me interesa conocer
¿Cómo fue que tú te iniciaste en este nicho, en esta rama? Dijiste, ah, no, yo quiero levantar pesas. Y de igual manera, ¿qué es lo que tú has visto en este ambiente, en el panorama? ¿Cómo está cambiando ya la percepción hacia el levantamiento de pesas en el género femenino, Meli? Bueno, principalmente, bueno, en casa casi siempre se nos fomentó a hacer ejercicio. La influencia, digamos, de los papás de pronto influye. Entonces, pues mi papá, pues bueno, estuvo en la cuestión musical, mi mamá un poco en la cuestión educativa y artística, y también mi papá en la cuestión artística. Entonces, creo que esas influencias de pronto de pequeñitos sí te van como, valga la redundancia, te van influenciando. Entonces, por ejemplo, mi hermano y yo casi siempre estuvimos en bastantes deportes, como que siempre estábamos en uno, después nos sacaban y nos metían a otro y así. Entonces, antes de las pesas, bueno, se le conoce como weightlifting en inglés y en español es halterofilia o Ok, levantamiento de pesas. Pero el levantamiento de bien, pesas pues tiene muchas variantes. Entonces, prácticamente el que yo realizo es el levantamiento de pesas olímpico. Y yo llegué a ese deporte precisamente porque antes de llegar a pesas o halterofilia estaba en atletismo. Es una súper larga historia porque jugaba fútbol y atletismo, ya los últimos deportes antes de entrar a pesas, pero como empecé a incursionar más en velocidad, obviamente que necesitaba más fuerza, necesitaba un poco más de tono muscular, pero no ok. demasiado, que no puede ser demasiado pesado para el atletismo, aunque sea de velocidad. A diferencia, por ejemplo, de el lanzamiento de bala o de jabalina, que sí son complexiones mucho más fuertes. De hecho, de esas modalidades de atletismo llegan a las pesas, porque pues es de manera natural, no es mucha fuerza, necesitas trabajar gimnasio. Entonces, en mi caso, en velocidad, pues sí necesitaba un poco de gimnasio. Es ahí donde yo empiezo a entrenar en un gimnasio, en un club deportivo, y es donde pues veo que están entrenando ese deporte de halterofilia. En un principio yo me resistía porque no me gustaba y no era lo mío. Pero cuando por mis estudios empecé a tener que ir a la escuela en las tardes, cuando entrenaba atletismo, saliendo de atletismo, pues no, perdón, de la escuela, pues ya tarde no sabía qué hacer, entonces los que entrenaban a esa hora, en la tarde-noche, eran los de halterofilia, y pues después de un tiempo tuve que meterme ahí como no queriendo, y quien dijera que pues sería lo que estaría practicando, pues ya Que prácticamente te desde. ibas digo, a dedicar por hobby, pasatiempo y hasta cierto punto, por lo que mencionas, de alguna manera semiprofesional a estas actividades. Oye, Mili, cuando tú llegaste ahí a practicar halterofilia, levantamiento de pesas, ¿qué había más, hombres o mujeres? Pues eran hombres, de hecho era un Ok, gimnasio normal y después de determinada hora movían los aparatos para en un pequeño espacio entrenar halterofilia. Entonces de mayormente acuerdo. eran hombres, pero yo recuerdo que el entrenador que estaba encargado tenía a su esposa y ella de pronto entrenaba un poquito. Entonces yo decía, pues bueno, si hay otra mujer ahí, dije, bueno, como que me va a servir un poquito de guía. Pero regularmente eran hombres y en los gimnasios casi siempre ha habido más hombres. De hecho, Y los más en deportes. el área de los aparatos, de fuerza, de peso, justamente todo lo relacionado, y lo que me ha tocado a mí ver, que a lo mejor sí voy y sí me gusta, pero no tanto así como lo que tú me estás platicando, es que las mujeres suelen ser, o la mayoría, el grosso, está enfocado más a actividades aeróbicas, de cardio y las actividades que hoy en día conocemos en el día. ¿Cómo has visto que ha ido cambiando esto con el paso del tiempo? Hoy en los medios que te desenvuelves, en los entrenamientos, a los gimnasios que vas, ¿qué tanto ya está equiparado el tema de las mujeres en el levantamiento de pesas? Bueno, pues es curioso porque, por ejemplo, en mi caso, casi siempre practiqué deportes donde mayormente había hombres. Inclusive, por ejemplo, fútbol, que también lo jugué. Tenía una amiga, por ejemplo, en la secundaria, que pues queríamos hacer un equipo de fútbol, pero nosotros casi les rogábamos a las niñas que se inscribieran, pero no querían. Es que básicamente es como desde nuestra propia naturaleza. Realmente los hombres originalmente practican más deporte que las mujeres. De hecho, hay quien se puede, inclusive, no sé, a lo mejor molestar un poco en ese sentido, pero esa es la realidad. Los hombres practican mucho más deporte que nosotros, pero eso ha estado cambiando con los últimos años. Vemos mujeres ya más aguerridas en deportes que antes no figuraban, entonces creo que eso ha ido cambiando y sí es algo beneficioso.
pero también tiene ciertos riesgos, ¿sí? Porque finalmente somos biológicamente diferentes, Ok. pero podemos hacer cosas pues más o menos a la par. O sea, pienso que está bien, Correcto. pero creo que también hay como ciertos límites hasta cierto punto. Entonces, por Sí, yo estoy ejemplo, totalmente... No, adelante. no, sí, sí, no, no, adelante, adelante, adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades y que tanto el género masculino y femenino, no solo en lo laboral, en la educación, en lo financiero, académico, sino por supuesto también en el deporte, debemos de estar en igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo también entiendo que biológica y genéticamente tenemos diferentes capacidades y así estamos hechos por la naturaleza propia del hombre y la mujer y para eso fuimos creados. Entonces digo, también es parte de lo que estás comentando. ¿Cuáles son esos riesgos o qué es lo que te has enfrentado, esas desventajas o con lo que tú has tenido que luchar justamente para poder ser, digo, no quisiera decir socialmente aceptado, pero justamente qué es lo que te has enfrentado en ese ambiente mayormente predominado por el género masculino? Bueno, como te comentaba, en estos deportes donde incursionaba de manera, digamos que no había tantas mujeres, y era de manera natural, o sea, las niñas en secundaria decían, pues yo que voy a andar jugando fútbol, o sea, no les gustaba, andaban más a lo mejor en boli, o de pronto no hacían tanto deporte, o sea, es que no es algo que esté tan mal en cierto sentido, porque es parte de cómo somos, porque somos diferentes hombres y mujeres. Entonces, literalmente mi amiga y yo casi les decíamos, pues aunque te quedes ahí parada, pero juntamos el número de chicas para el equipo y después te enseñábamos o vas a ver que es muy padre. Entonces ya cuando nos veían a nosotros que empezábamos a jugar mejor porque entrenábamos con hombres. O sea, el Ok, entrenador a los niños nos dijo, no importa, hacemos un equipo de mujeres, yo las entreno, pero nadie fue más que mi amiga y yo. Entonces, entrenábamos con hombres. Obviamente que eso nos benefició porque después cuando organizábamos los partidos con las niñas, la verdad sí era un poquitito más fácil porque habíamos entrenado con hombres y ellos se portaban muy buena gente, bueno, buena onda porque no ejercían tanta fuerza con nosotros. Así es que es lo que digo con los riesgos. O sea, es que hay diferencias biológicas que, sobre todo en ciertos deportes, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ellos bajaban un poquito la rudeza, inclusive hasta los claro, regañaba su entrenador cuando decían groserías porque decían, pues están dos damas aquí, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de detalles sí, sí, sí son importantes. sí Y es después, importante. obviamente que empezó a pasar el tiempo, se empezaron a entregar más niñas. En otros deportes que practiqué, por ejemplo, artes marciales, también había poquitas niñas, pero al momento de que también, por ejemplo, te ven más mujeres o más niñas, como que se van animando. Que fue lo que me pasó, por ejemplo, a mí después cuando yo vi que en pesas había más mujeres. Pero en el caso de México es curioso, las medallas olímpicas que tiene México son de 4 mujeres. Hombres aún no han logrado Wow, medallas olímpicas. Entonces, creo que ah, también súper depende del bien. deporte, depende también del país, de la cultura. Entonces, aquí en nuestro país, o sea, las 4 medallas olímpicas que tenemos en levantamiento de pesas, valga la redundancia olímpico, son 4 mujeres. Y los resultados a nivel Genial. internacional son muy buenos de los hombres. Por supuesto que hay hombres muy buenos en este deporte, pero ahí está la Pero no han evidencia que logrado conquistar la medalla, por lo que entiendo. sí, o sea, 4 medallas Ok, olímpicas. Y ahí está la prueba de que súper bien. literalmente ahorita tú como mujer puedes, si quieres te puedes casar, si quieres no te puedes casar, puedes entrenar el deporte que tú quieras, puedes hacer con tu vida lo que tú decidas. Entonces, de pronto, como decir que hay muchas limitantes, claro que hay limitantes, claro que tenemos que luchar por muchas cosas, tanto hombres como mujeres, pero ahí está la evidencia. O sea, en un deporte considerado para hombres, en nuestro país, el nivel Claro. de alterofilia o de levantamiento de pesas olímpico femenil tiene muy buenos resultados. Genial. Lo importante es saber que se puede y para el que tiene las ganas, la disposición y por supuesto los ánimos, ahí están los ejemplos que nos acabas de poner y por supuesto tú eres el ejemplo más vivencial en estos casos. Oye, y súper bien por ese entrenador que les dio la oportunidad y que las motivó y las incentivó justamente que más personas se animaran. Yo creo que eso también es importante, a lo mejor a los que no estamos inmersos en el deporte, pero sí nivelar las fuerzas, brindar igualdad de oportunidades y que haya equidad de género para que todas las personas, digo, en pleno 2024,
pues debería de ser así. Lamentablemente no en todos los ámbitos es todavía de esta manera. Oye, Meli, fíjate, me gustaría irnos hacia el tema justamente del weightlifting, alterofilia o levantamiento de pesas. Digo, yo no lo practico habitualmente, sí voy esporádicamente al gym y me gusta, pero yo lo que alcanzo a ver, o a lo mejor para algunas personas que nos estén viendo o escuchando, a lo mejor puede decir, es que es aburrido, es solamente hacer el mismo movimiento repetitivo o rutinario todos los días de levantar peso y cada vez le voy agregando justamente pues más kilos para que tenga más fuerza y demás, pero entonces ayúdanos a conocer esta parte, o sea, son diferentes rutinas, es siempre lo mismo, hay diferentes actividades o cuál es ese ejercicio que se realiza en el levantamiento de pesas. Sí, mira, lo que pasa es que de pronto se confunden un poquito las modalidades en cuanto a pesas se refiere. Por ejemplo, lo que yo entreno y en lo que competí es halterofilia, ¿no? Weightlifting. Son levantamientos olímpicos y por lo mismo se compite hasta nivel olímpico. Está el powerlifting, pero no es olímpico y se le conoce también como levantamiento de potencia, que es otra modalidad. Por ejemplo, nosotros de weightlifting a veces competíamos en powerlifting, que es sentadilla, peso muerto y press de banco, y nos servía bastante como preparación, pero lo hacíamos como preparación nada más. Hay gente que se dedica a entrenar eso. Está, por ejemplo, el ¿De acuerdo? físico-constructivismo o el culturismo, que ellos trabajan el músculo para que se vea grande, se vea estético, o sea, no tiene una funcionalidad en sí el músculo, es que se vea estético, ¿no? Y hay muchas modalidades Ok. dentro del culturismo, que es gente muy apasionada también de eso. Tenemos, por ejemplo, ahorita el CrossFit y hay una modalidad ya muy diversa en cuestión de pesas, pero por ejemplo el levantamiento de pesas olímpico es muy técnico y necesitas mucha flexibilidad. No es lo mismo que gimnasio, una persona que va al gimnasio trabaja brazos, otro día trabaja pierna, otro día trabaja espalda. Nosotros no trabajamos así, eso es nada más una como preparación física. Entonces son como varias modalidades y creo que es importante también que la gente más o menos se ubique porque no es lo Claro. mismo. Entonces, por ejemplo, la halterofilia o el weightlifting tiene lo que es el snatch o arranque, que es un levantamiento muy, muy técnico. Puedes ganar una medalla en esa modalidad compitiendo. Y está el clean and jerk, que es en dos fases. También puedes ganar medalla al competir, tienes que competir en los dos. Y al final de la competencia se suman los kilos levantados, tanto de snatch como de clean and jerk, y ahí ganas otra medalla que es el total. Por eso, por ejemplo, en las competencias mundiales o en panamericanos o en otro tipo de competencias internacionales o nacionales, se pueden llegar a ganar 3 medallas. En las Olimpiadas solamente una, se toma solamente el total. Ok, de acuerdo. Digo, yo desconozco todo esto que nos estás platicando y me imagino que muchas de las personas de la audiencia también solamente lo conocemos por fuera, por encimita, lo que alcanzamos a ver. Digo, alguien que está inmerso en el giro, así como tú, pues nos estás dando mucha luz en el camino. Es súper interesante toda esta información. Otra cosa que me interesa conocer, Meli, enfocándonos en todo este tema de ejercicios de fuerza y peso. ¿Cuáles son esos beneficios, las ventajas? ¿Qué cosas agregan positivo a tu vida, a tu salud, este tipo de ejercicios? Digo, contrastándolos contra todos aquellos que generalmente sueles acercar. Por ejemplo, yo me inclino más a salir a correr, a andar en bicicleta, hacer ecoturismo, andar por allá afuera en la naturaleza y ese tipo de cosas. Entiendo que tiene diferentes pues impactos en tu cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer fuerza y peso con esto que nos estás platicando? Ok. A lo que iba un poco con diferenciar esto es que, por ejemplo, y ligándolo un poquito con la pregunta anterior, los entrenamientos en halterofilia o weightlifting sí suelen ser no tan monótonos o repetitivos, sí y no. Necesita gustarte mucho ese deporte porque es, digamos, sí, es muy mecánico, ¿no? Hay toda una biomecánica, ¿no? Para optimizar el movimiento. Lo ideal es que tengas una muy buena técnica porque si tú haces los levantamientos con una mala técnica, pues te puedes lesionar, ¿no? O sea, eso es evidente en cualquier deporte, tienes que entender muy bien la técnica o lo mejor posible para la eficiencia de ese deporte que estás practicando. Entonces, por ejemplo, los entrenamientos son fuertes, son pesados y pueden llegar a ser un poco monótonos, pero por ejemplo tenemos variantes.
lo que utilizan mucho, por ejemplo, en CrossFit, lo que para CrossFit, que es otra modalidad, ¿no? Que integra, digamos que es acondicionamiento físico a alta intensidad, integran levantamientos olímpicos, corren, ejercicios gimnásticos, de muchas otras áreas, ¿no? De acondicionamiento físico y otros deportes. Entonces, en el caso de nosotros, de halterofilia, por ejemplo, ejercicios que los utilizan para competir en CrossFit, para nosotros es de entrenamiento, o sea, no competimos con eso. Por eso es complicado de pronto cuando alguien entrena pesas y no sabe la técnica básica. Hay ejercicios que son variantes, por ejemplo, si yo voy a competir en snatch, hay, por ejemplo, lo que le llaman en CrossFit los overhead squat, que es la barra atrás de la espalda, simplemente bajan. Para nosotros es parte del entrenamiento y para ellos a veces es Ok. también un elemento para competir junto con otros ejercicios. Entonces, todos esos movimientos tienen que tener bien pulida la técnica y son muchos ejercicios, por eso a veces no es que, por ejemplo, el CrossFit sea malo o que las pesas sean malas, a veces son tantas variantes de ejercicios que son técnicas que se tienen que enseñar bien y si la persona no las hace bien se puede lesionar. Ahora, por ejemplo, en mi caso, el entrenar en un gimnasio normal, físico, pues sí está padre, pero hay gente que no le gusta. A mí lo que me gustó de la halterofilia es precisamente que cuando tú haces esos entrenamientos de halterofilia, casi trabajas todo tu cuerpo. Trabajas pierna, Ok. trabajas espalda, trabajas hombros, y con el puro físico, No es pues lo tienes que... solamente el bíceps, el brazo del que levantes la pesa, por lo que a lo Sí, mejor los que no estamos en el medio es lo que nos imaginamos o pensamos. Por eso quería saber qué más impacto tiene. Así es. así es. Entonces, nosotros precisamente por la naturaleza del deporte, pues nuestro cuerpo digamos, se fortalece, el músculo se embarnece, se fortalece, precisamente porque estamos trabajando con peso. Y en nuestros entrenamientos, aparte de ver técnica y entrenar para levantar peso, nuestro objetivo es levantar peso. No tanto si se ve bonito el Ok. músculo, es levantar peso y competimos en diferentes categorías por peso corporal. Es decir, no puede competir una persona que pesa 50 kilos con una persona que pesa 70. O sea, va por De categorías. acuerdo. Ok, muy Y bien. como parte de nuestro entrenamiento hacemos físico. Es decir, entonces si nuestro entrenador o el entrenador a cargo te dice, ¿sabes qué? Hoy toca trabajar espalda, vamos a trabajar abdominales, o dependiendo de cómo se planifique el entrenamiento, porque sí necesitan ser personas con mucho conocimiento para entrenar halterofilia. Es una, digamos, es una modalidad que sí tiene una gran responsabilidad y los entrenadores que tienen una preparación como entrenadores o licenciados en cultura A eso física, iba yo. Justamente mencionaste lo del entrenador, el coach. Todas las personas que nos están viendo o escuchando digo, es que yo quiero y me voy a poner a levantar esa pesa que todos tenemos ahí arrumbada y guardada en nuestras casas. Es que me voy a ir a comprar algo para levantar. O sea, ¿qué tan viable es eso de que uno lo haga solo en su casa? O contrastándolo con lo que estás mencionando, ¿sabes qué? Que te acerques a los expertos, al servicio necesario de alguien experto en el tema, de un coach, un entrenador. O sea, ¿qué tanta importancia tiene o qué riesgos para tu salud tiene que tú tomes las medidas y te pongas en tu casa a hacer ejercicio sin saber nada del tema? sí, lo que te comentaba, por ejemplo, en la halterofilia, inclusive yo alguna vez preguntaba a un entrenador, ¿no? Como licenciado en educación física o licenciados en cultura física, que tienen su formación, ¿no? Como profesionales, pero aparte tuvo que prepararse para entender cómo eran los entrenamientos de halterofilia. Es decir, una persona que tiene una licenciatura puede tener conocimientos, obviamente, ¿no? En cuestión deportiva, pero ya hay especializaciones para determinados deportes y halterofilia, como estás trabajado con cargas, con pesos, sí necesita una muy buena preparación, una persona para entrenar personas, aparte de la cuestión también Ok. psicológica, ¿no? Porque no solamente eso es un deporte de fuerza, a veces es más la cuestión psicológica. A mí me ha tocado ver atletas con una excelente preparación, pero si mentalmente no van bien a una competencia, simplemente el desempeño pues no va a ser el ideal. O a veces, al contrario, traes una más o menos buena preparación, pero si mentalmente estás bien enfocado, tu competencia puede ser muy, muy buena. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo entro a este deporte, pues yo siempre he sido de complexión muy delgada.
Entonces, lo que me decían cuando yo empezaba a entrenar, se te va a deformar el cuerpo, te vas a lastimar, no sabes qué mal te va a ir y no sé qué tanto, ¿no? Pero las Ok. mujeres se pueden lastimar. Realmente, científicamente ya está comprobado que todos al hacer ejercicio tenemos beneficios pues impresionantes, ¿no? Está la cuestión emocional, la disciplina, evitas O sea, más allá enfermedades. del físico, de la salud para tu cuerpo, todo lo que estás mencionando, tienes energía para el resto del día si lo haces en la mañana, si lo haces en la noche te ayuda a desestresarte y a canalizar esas energías. Por donde le veamos, yo creo que son puros ventajas y beneficios. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de cuando yo entro, inclusive esto es curioso porque yo estaba más flaquita, más bajita, cuando estaba en ese momento que estaba entre atletismo y pesas, hubo un tiempo en que entrenaba los dos, pero realmente era muy complicado. Cuando estaba en atletismo me decían que estaba pues flaquita y bajita. Bueno, entonces ya después cuando llego a las pesas me dicen que estaba un poquito más alta y sí estaba flaquita, pero que si estuviera más bajita estaría mejor. Y entonces dije, bueno, es ahí como que pues no puede estar uno de manera perfecta en un deporte, ¿no? Así Pero, por es. ejemplo, esto que está ahorita que de los estereotipos y romper estereotipos, de pronto no hay que confundir la cuestión científica y en deporte. Por ejemplo, a mí me decían que rompía estereotipos porque siempre estuve muy delgada, sí, sí tenía una cierta tonicidad muscular por el deporte de pesas, pero sí me decían que me veía curiosa levantando porque pues regularmente es gente más robusta. Ahora yo digo, pues si estaba rompiendo estereotipos, pues puede ser, pero esto es una cuestión de ciencia. Si estás tú muy delgado, muy alto en un deporte donde vas a levantar pesas, tienes una desventaja, porque tú necesitas ser más compacto, más fuerte para poder levantar más peso. Entonces yo tenía ciertas desventajas por lo mismo. Yo necesitaba invertirle mucho más dinero en suplementaciones, en vitaminas para De tener mayor acuerdo. peso, pero no podía hacerlo porque estaba en una carrera cara. Entonces, pues tuve que compensar esas desventajas Carrera de para, estudiar académica, la de arquitectura. A eso es a sí, lo de que te refieres, arquitectura. ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, Mi de carrera, acuerdo. digamos, profesional. Entonces, Muy bien. pues tuve que compensar esa desventaja, pues con la técnica. Entonces, digamos que esa fue una de mis ventajas después porque por ejemplo en Snatch, que es muy, muy técnico, pues casi la mayoría de mis medallas eran en Snatch. Y Clean and Jerk, por lo mismo que era pues más delgadita, tenía ciertas desventajas, entonces de pronto ahí al sumar los totales gracias al Snatch, pues me podía ubicar por ahí en el podio, pero siempre fui delgada, Excelente. entonces de hecho en las competencias pues también estaba un poquito más alta que las demás competidoras y entre más bajita estés y más compacta pues pesas menos. Entonces, digamos, no es una cuestión de estereotipos hacia el deporte, no es una cuestión así, o sea, es ciencia. Si tú eres más bajito, más compacto, de extremidades más cortas, vas a tener una ventaja en este deporte. Por ejemplo, yo, Ok. en mis características, posiblemente yo tendría más facilidad posiblemente para la gimnasia eh, no artística, la rítmica, que son muy delgadas, muy flexibles, o para la danza, que de hecho sí he practicado danza, pero mi personalidad va más a este tipo de deportes que son como que un poquito más exigentes. Entonces, a veces es como, sí, te gusta este deporte, pero no vas a cumplir a lo mejor con todos los requisitos, pero es lo ideal. No es una cuestión de estereotipos. Yo Ok. tenía una desventaja, pero bueno, también me ayudaba un poquito el enfoque y que pues quería salir adelante y dije, bueno, ahí tuve mis pequeños logros, ¿no? Pero sí Súper hay que bien. tomar en Yo cuenta, creo que la moraleja aquí es justamente de que quienes nos estén escuchando y crean que son muy altos y que eso no les va a servir, o los que son muy bajitas y que se me va a caer la pesa encima, o si eres muy delgado, muy robusto, como bien dices, son estereotipos, pero si te interesa, si quieres, si tienes el interés en practicarlo, pues tienes que animarte y hacerlo. O sea, no va a haber otra forma de que lo conozcas más que estando ahí hasta que sientas cuando tienes el peso pues prácticamente cargándolo. Entonces digo, súper interesante todo lo que nos estás platicando, Meli. Oye, y algo súper, o sea, impactante que yo cuando lo vi en tu canal de YouTube dije, esto no puede faltar. Así que principalmente para las mujeres, bueno, y también para los hombres, yo vi en tu canal de YouTube, y durante la presentación, platicamos que eres mamá, pero a mí lo que me voló la cabeza es verte embarazada, ahora sí prácticamente de tu bebé,
y así embarazada levantando pesas, haciendo ejercicio, o sea, se ve impactante, o sea, yo lo veo asombroso y así como que por todas las aristas, tanto algo bueno como que qué padre, qué bueno, porque continúas haciendo lo que te gusta, estás haciendo ejercicio, pero también por el otro lado, oye, y los riesgos, oye, y qué tan puede ser beneficioso o no para el bebé. Entonces, justamente hacia allá es lo que me gustaría que nos platicaras, Meli. O sea, ¿qué tan recomendable es realizar levantamiento de pesas estando embarazadas de las mujeres? ¿Cuáles son los riesgos? ¿O cómo fue tu experiencia en este sentido de que tú misma lo practicaste así, Meli? Sí, como te comentaba, hay ciertos riesgos, ¿no? En cuanto, como en todo, ¿no? Siempre hay riesgos en la vida. Lo que te comentaba de, pues por mi complexión que no parecía para levantadora de pesas, eh, sí tenía ciertas desventajas y hay que también decirlo. Al ser demasiado delgado en este deporte, sí tiene algunos riesgos y te puedes lesionar. Por eso yo era muy Ok, constante con los entrenamientos para estar fortalecida, aunque fuera delgada, pero no en extremo delgada, ¿sí? Porque si yo hubiera estado, digamos, mucho más delgada, corría ahí sí un riesgo de una fuerte lesión. Por ejemplo, si tú quieres practicar, no sé, ballet, ok, a lo mejor pesa 100 kilos, sí está muy bien la emocionalidad, que si los estereotipos, repito, no es de estereotipos, también hay que ubicarse en una cuestión científica. Tu cuerpo, al momento de que está en cierta actividad, seas delgado o estés un poquito más llenito, va a tener un impacto. Entonces, por ejemplo, si tú quieres practicar un deporte donde tú tienes sobrepeso, tienes obesidad, tienes que buscar algo que no te lesione en un principio. Es por eso la importancia de buscar un entrenador o una persona que te vaya guiando, porque de principio no puedes estar, por ejemplo, en un deporte de alto impacto si tienes un serio problema de sobrepeso o inclusive de obesidad, o si al contrario tienes una delgadez extrema, no te puedes arriesgar a levantar pesas con los discos porque estás muy emocionado, no, o sea, es un proceso. Esto lo ligo a la ¿de cuestión acuerdo? de el embarazo. Por ejemplo, en un inicio yo tuve una doctora que me estuvo guiando en mi embarazo en un principio, después me canalizó con otro médico materno-fetal y ya en el final, los últimos meses de mi embarazo ya no pude seguir yendo con ellos, yo lo comenté con el otro doctor, entonces estuve buscando ya al final ya un médico para, pues, para dar a luz, ¿no? Porque inclusive en la medicina pues hay especialidades y subespecialidades. Yo dije, en mi embarazo pues no voy a escatimar, no me sobra el dinero, pero la salud, Claro, así así como hay es. que invertirle al deporte y a la cuestión médica, pues es, por eso no hay que escatimar. A veces, Totalmente, así es. a veces gastamos en otras cosas que pues, también pueden estar bien, pero en la cuestión de la salud, pues ahí sí no hay que escatimar. Entonces sí yo tuve que hacer una inversión fuerte porque inclusive mi embarazo era de alto riesgo. Entonces la gente puede decir, ¿y tú te ponías a entrenar pesas? Sí, pero desde un inicio yo le pregunté a mi doctora y ella me dijo, bueno, apenas vas a empezar a entrenar pesas o tú ya entrenabas pesas. Le digo, no, yo pues, más de la mitad de mi vida he estado entrenando pesas. Me dice, mira, solamente en estos inicios, en un par de semanas, te voy a pedir que no entrenes porque necesito ver cómo reacciona tu organismo, etcétera, bla, bla, bla. Ok, un par de semanitas, pero inmediatamente sentía como mi cuerpo, pues sí se empezaba como a, pues no tanto debilitar, pero cuando estás acostumbrado a hacer ejercicio durante mucho tiempo y de pronto tienes que detenerte, es complicado. Entonces, Es ya cierto. cuando pasaron esas semanas, pues yo empecé a hacer un poquito de físico y un poquito de bicicleta fija, pero me sentía rara. Dije, bueno, pues si ya no puedo hacer ejercicio en el embarazo, pues no Algo te importa. falta, la sensación de esa Sí, energía y todo lo que te brinda el sí, ejercicio. yo, Ok, yo me sentía rara. Dije, a ver, voy a empezar con la barra. A veces cuando dejamos de hacer ejercicio, hay que entender que también es otro pequeño proceso de 2 semanas, 3 semanas, porque dejaste de hacer ejercicio. No puedes empezar otra vez con el mismo peso, o sea, es un proceso. Yo tuve que empezar otra vez con la barra y estando embarazada. Dije, bueno, voy a entrenar un poquito con la barra. Me sentí perfectamente bien. Dije, ya la hice, le comenté a la doctora, me dice, adelante, como diciendo, tú eres la que sabe de tu deporte. De hecho, ella me dio cierta una libertad porque duda, ella me Meli. dijo, Es una, estos doctores que te atendieron durante el embarazo para el tema del ejercicio, ¿es ginecólogo normal tradicional o es algo enfocado al tema deportivo?
No, de hecho ninguno de los doctores que vi durante mi embarazo tenían especialidades deportivas. Por ejemplo, como mi Ok. embarazo fue un proceso complicado. Es toda una historia muy larga, pero fue complicado. No, y gracias Eh, por compartir algo tan personal, digo, se te agradece en la medida de lo posible, pero yo creo que es una situación que muchas personas hoy en día pasamos y tal vez tienen interés, alguien que diga, oye, es que yo estoy embarazada y por supuesto que no, esto no es ninguna recomendación médica, clínica de salud y todo lo que escuchan aquí no en ningún momento sustituye ni reemplaza cualquier orientación médica, así que la primera instancia es ve y acércate con tu médico de cabecera, es simplemente la experiencia personal, pero que a algunas personas justamente les gustaría y pues no saben por hacia dónde hacerse o cómo empezar y es justamente lo que nos estás platicando claro, también. sí, antes de que se me vaya por ahí la secuencia. Eh, entonces, con esta doctora fue en un inicio, pero ella tenía otra especialidad, subespecialidad, era ginecóloga, pero perdón, tenía una subespecialidad para ver sobre todo embarazos que fueran, digamos, como que un poquito complicados, ¿no? Entonces ella en un ¿De inicio me acuerdo? estuvo por ahí guiando. De pronto también está muy bien acercarse a gente de ciencia. Había muchas cosas que yo desconocía, digamos, como mujer y ya en un proceso de embarazo. Y me parece que ese tipo de cosas totalmente científicas y biológicas, eso es de lo que se nos debería de orientar porque de pronto hay cosas que uno no sabe. Yo tuve que pagar, pues sí, 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 invertí una buena, digamos, una buena cantidad porque me interesaba estar bien. O sea, no iba a escatimar. Dije, pues a lo mejor no tendré otros lujos, otras cosas que quisiera, pero la salud no la voy a arriesgar ni la de mi bebé. Bueno, les digo, Totalmente es así algo muy es. largo, ¿no? Entonces, bueno, en esa primera etapa yo empecé poco a poquito con la barra, así la barra suelta. Dije, después le voy poniendo un poquito más de peso me tomaba la presión, o sea, me hacía mediciones para ver que todo estuviera bien. No tuve problema. Inclusive yo creo que mi niño aceptaba perfectamente desde la pancita, desde muy chiquito, aceptó el entrenamiento con pesas, aclarando que yo primero lo consulté con la doctora, te hacen tus Claro, mediciones, tus chequeos para ver que tú estés bien, que tu bebé esté bien. Entonces yo vi que no había ningún problema. Mi bebé, gracias a Dios y a la ciencia, aceptó el entrenamiento, pero fui poco a poquito, y yo ya tenía pues tiempo entrenando. Ahora, yo también observé que otras atletas de mi deporte entrenaban embarazadas e inclusive entrenaban mucho más fuerte que yo, pero dije, bueno, a lo mejor ellas tienen otro seguimiento, tienen otra vida diferente, sus organismos son diferentes y su embarazo es diferente. Entonces, en la siguiente etapa del embarazo que iba con el otro médico, pues yo le comenté que estaba entrenando, él hacía las revisiones, los ultrasonidos y mi bebé pues iba, todo iba normal, mi alimentación también estaba bien, no subí yo mucho de peso durante el embarazo, nada más ok, subí digamos, lo normal en cada mes. Entonces sí son importantes también las revisiones médicas, o sea, yo iba a mis revisiones médicas constantes y cuando yo entrenaba también me observaba, me analizaba a ver si no había algo que me hiciera sentir mal. Yo entrené con porcentajes, digamos, muy conservadores, la verdad no entrené. Se ven las pesas, claro, pero no entrené con porcentajes fuertes, o sea, eran porcentajes como de nada más para mantenerme. Y eso se tiene que, que, que planificar o se tiene que ver con un médico. Si no, no lo podría, no recomendaría que lo hicieran así solas. Y como me dijo mi doctora, si tú ya lo habías totalmente. estado practicando antes, no hay ningún problema, pero si tú quieres experimentar en el embarazo con ejercicio, no es así. Inclusive quienes hacemos deporte desde hace mucho tiempo, nos es hasta contraproducente dejar de entrenar durante el embarazo. Claro, dependiendo del caso. Hay mujeres que están pues digamos, en embarazos todavía de mucho más riesgo. Entonces, eso total y absolutamente se ve con médicos, o sea, con un trabajo profesional y un seguimiento Claro. profesional. Y solo para reiterar, digo, esta es tu propia experiencia y como bien lo mencionaste hace un momento, cada persona, cada cuerpo, cada organismo es totalmente distinto, por lo que es súper importante y subrayar el tema de estar siempre acudiendo con tu médico, doctor de cabecera, porque tu historia puede ser muy diferente a la que nos está platicando aquí Meli. Y para todas las personas que nos están escuchando en el podcast a través de cualquier plataforma de streaming, es que de verdad tienen que echarse un clavado a los videos de YouTube
para que puedan ver a Meli estando embarazada levantando pesas. ¿Hasta los cuántos meses de embarazo hiciste ejercicio de levantamiento de pesas, Meli? Una semana antes de dar a luz. De hecho, todavía yo creo que podía haber seguido entrenando esa semana, pero como ya en las últimas semanas no tenía, digamos, al médico para poder dar a luz, La porque fecha exacta, ok. eh, los otros médicos me apoyaron en diferentes etapas del embarazo. Como te decía, fue algo complicado, entonces no tenía yo un médico para dar a luz, entonces sí andaba un poco preocupada. Claro. eh, ya me había programado, ya encontré un médico, dije, creo que con él voy a dar a luz, me dio confianza, ya me había programado más o menos el parto. Yo le dije Ujú. que estaba por ahí haciendo algo de ejercicio, él lo tomó así como muy normal, vio que todo estaba normal, no me hizo más preguntas. Entonces, Impresionante. Digo, para sí, que todos se imaginen en sus mentes una mujer embarazada una semana antes de dar a luz, todavía con los discos y las pesas levantando y haciendo sí, ejercicio. Para los que somos sí, ajenos en realidad al medio es impresionante. sí, de hecho, esa por ahí debo de tener en YouTube y en mis otras redes, por ahí debe de estar la foto, si por ahí se echan un clavito a algunas de mis redes, y ahí dice 37 semanas. Yo di a luz a mi Wow, hijo a las 38 semanas, pero yo no sabía que lo iba a dar a luz a las 38 semanas. Esa última semana, claro. antes de dar a luz, no pude entrenar, pero porque andaba viendo que si esto, que si para pagar el parto, o sea, sí fue complicado. Entonces, por eso no entrené, si no, yo creo que un día antes todavía hubiera estado entrenando, pero hubo unos ejercicios que sí realmente tuve que evitarlos, sobre todo, por ejemplo, el snatch. El snatch es un movimiento desde abajo con los discos, se impulsa, no se le pega, se impulsa con el abdomen, la barra, con los discos hasta arriba. Entonces, hay atletas mujeres que sí lo llegan a entrenar embarazadas. Les digo, depende también de cada persona o sea, son varias cosas a tomar en cuenta. Yo no me quise arriesgar, yo dije el snatch o las variantes de snatch no las voy a hacer. Fue lo único que no entrené. De ahí en fuera, todos los demás ejercicios no tuve ningún riesgo. Por ejemplo, aquí también la importancia de la técnica. Si tú tienes Ajá. bien definida la técnica y tienes que hacer alguna variante, lo vas a poder hacer, pero si tu técnica no está bien, imagínense, si yo no hubiera tenido bien la técnica de los ejercicios, entonces sí pondría en riesgo pues mi embarazo y eso jamás lo iba a Claro. hacer. Entonces, Tienes que ya ejercicios, dominar la disciplina. sí, 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 jamás, si la indicación médica hubiese sido no haces ejercicio, pues ni modo, o sea, no lo hacía, porque Aguantarse no iba a un poner en ratito. riesgo la vida de mi bebé, o sea, obviamente que no. Así es. Afortunadamente se pudo y yo una semanita antes, pues bueno, todavía seguí entrenando y pues se me adelantó un poquito el parto, no un día antes de la semana, sino ya en la semana 38 empecé por ahí ya con las contracciones muy fuertes y pues bueno, tuve que ir a Ok. urgencias, ya le llamaron a mi médico, Sí ya fue cuando es. me dijo, bueno, Los me bebés explicó no ahí cómo respetan estaba las todo. fechas programadas de nacimiento. Así es, totalmente. Sí, Pues digo, de nuevo solamente te se adelantó un poquito. agradezco compartir estos testimonios tan personales, tan íntimos, para que las personas conozcan estos aspectos de más personas, más historias que inspiran en realidad. Digo, yo soy hombre y estoy inspirado por todo lo que nos estás platicando. Estoy seguro que es de gran valor hacia la audiencia y no solamente de las mujeres, para que son esposos, quienes son hijos, quienes son padres, tíos y demás, pues para que compartan esta información con todas las personas que de verdad es sumamente interesante. Así que de nuevo, gracias Meli por abrirnos tu corazón y tus emociones con estas súper interesantes historias tuyas Y también. después de esta súper interesante charla, estoy seguro que ya muchas personas que nos están escuchando ya captaste aún más su atención y prácticamente ya le dan ganas de salir corriendo, ir a todo el tema de a levantar pesas al gym. Y justamente, Meli, en el tema económico, me gustaría que nos platicaras qué tan caro es o comparado con ir solamente al gimnasio para conseguir todo el tema justamente del equipo, guantes, calzado especial o algo que necesites de forma especial. Por ejemplo, yo normalmente solamente voy a correr, yo nada me compro los tenis, un short, una playera y listo. Para el tema de levantamiento pesas, ¿qué otras cosas más necesitas y qué tan caro es comparado con algún ejercicio tradicional para que nos puedas dar una luz en este camino, Meli?
Bueno, en los deportes depende de varios factores. Hay deportes que pueden ser muy caros o deportes que pueden ser muy baratos. El simple correr, por ejemplo, pues hasta con los tenis que tengas y sales a correr, ¿no? Pero a lo mejor después puedes invertirle en unos tenis más exclusivos, en una ropa más exclusiva, en un lugar más exclusivo. Creo que eso también depende. Claro que sí hay deportes que son más caros, si nos vamos, por ejemplo, no sé, al golf o nos vamos a deportes de raqueta, o sea, creo que hay deportes que sí son en sí más caros por naturaleza, pero hay otros que depende. Por ejemplo, en el caso de mi deporte, del levantamiento de pesas o de weightlifting, no necesitas tanto, más bien yo creo que es encontrar el lugar donde puedas entrenar ese deporte, porque la halterofilia o el weightlifting sí necesitan ser entrenadores pues muy específicos, o sea, con una muy buena preparación y no es como tan común encontrarlos. Por ejemplo, en mi estado debe de haber dos a lo mejor, y de los implementos, pues básicamente lo que necesitas es el calzado adecuado para hacer los levantamientos. Ok. Alguna vez en un grupo, hace mucho, que hablaba de pesas, yo les decía, pues es que necesitan el calzado para, nada más así, ¿no? El calzado adecuado para entrenar. Y pues me pusieron ahí un montón de cosas y de burlas y que si los zapatos de 5,000 pesos. Yo lo que les decía es que el calzado adecuado, no O sea, no necesariamente. son tenis tradicionales deportivos que tal vez todos tengamos en casa. Con eso no es lo ideal para practicar weightlifting. Se puede, pero necesitarías tener muy buena técnica y muy buena flexibilidad. Ok. Ahora, por ejemplo, cuando yo empecé y otros compañeros empezaron, no teníamos el calzado adecuado. Entrenábamos con tenis, pero empezábamos a batallar un poquito. Entonces, lo que nos decía el entrenador en ese tiempo es, bueno, a ver, tenemos aquí unos zapatos normales, pero que tenían un poco de elevación, un poquito de taconcito y con esos entrenábamos. Obviamente que a unos nos quedaban grandes, a otros les quedaban chicos, y en ese tiempo no había, digamos, como tampoco dónde conseguirlo ni por internet. Entonces los mandamos a hacer con un zapatero, digamos, de manera artesanal, y cada uno los mandamos a hacer, pues así, digamos, artesanalmente, y ya después con esos competíamos. Lo que sí me acuerdo es que pues todos tenían como diferente elevación, o sea, el señor nunca había hecho ese tipo de zapatos, y pues bueno, más o menos nos adaptamos. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, pues empezó a crecer un poco más este deporte, después llega el CrossFit y ahora si uno se mete a internet, pues encuentra una gran variedad de opciones para el calzado, para entrenar, pero sí necesitas un calzado adecuado. Repito, no Ok. tienen que ser los zapatos más caros del mundo con que tengan una pequeña elevación y te dé sobre todo estabilidad. Yo alguna vez lo publiqué en mis redes, que lo que necesitas es estabilidad. O sea, puedes entrenar hasta descalzo si tienes muy buena flexibilidad, pero no te sirve Ok. de nada. O sea, no ese es el objetivo. O sea, si quieres llamar la atención, pues lo puedes hacer. Yo algún día a lo mejor subo un video levantando descalza y pues se va a ver ahí como chistoso, ¿no? Pero no es el fin. Ok, oye, y el tema de guantes, faja, algún equipo lumbar o algo adicional externo, es lo que se me ocurre a mí ahorita. O sea, ¿es necesario, imprescindible o cuándo sí se ocupa o cómo funciona esta parte? Igual depende. Hace unas semanas hice precisamente una publicación precisamente en Facebook referente a todos estos implementos que se necesitan para entrenar, pero realmente no necesitas grandes cosas. Tu calzado que te dé estabilidad ya depende de ti el que consigas. ¿Mm? Nosotros no usamos guantes para nada, esos los usan De más como en el acuerdo. gimnasio normal, ¿no? Ok, Para no lastimarse o así, pero de hecho nosotros nos llenamos así de, digamos, de callos, porque la barra tiene una rugosidad precisamente para que no se resbale. Entonces nosotros para nada utilizamos guantes ni colchoncito para aquí en la espalda para hacer sentadilla, nada de eso. Por ejemplo, el caso de las muñequeras, rodilleras, eso también depende. Eh, en ese artículo que escribí en Facebook explico más o menos eso, o sea, no necesitas tantas cosas que te estorben. A veces la gente está empezando a hacer ejercicio y ya se llena de no sé qué tantos suplementos y vitaminas y cosas que a veces no saben ni para qué sirven, y las rodilleras, muñequeras que a veces todavía ni lo necesitan porque están empezando. Entonces, en el caso de las rodilleras, también publiqué algo referente a eso. Creo que también depende de cada persona. Las rodilleras que a veces
los levantadores utilizan, a mí, en mi caso particular, me afectan, o sea, no me benefician. Yo tengo que usar otro tipo de vendaje. En las muñecas solamente utilizo vendas normales, eh, para cuando haga pesos muy fuertes, pero ahorita no estoy entrenando así. Y en el caso de la faja, se supone que nosotros trabajamos casi siempre todos los días pierna y espalda. Entonces nuestra espalda tiene que estar muy fuerte y si a veces no utilizamos la faja, se supone que no debe de haber riesgo, pero eso igual depende de cada persona y del entrenador que esté a cargo para ver si sí necesitas la faja o no. Pero para determinados pesos ya más considerables, pues a veces para prevenir, si se utiliza una faja o un cinturón. O sea, realmente no es tan complicado. No Ok. es tan complicado y depende también de la persona. Hay levantadores olímpicos que a veces no utilizan ni muñequeras, ni rodilleras, inclusive ni siquiera cinturón, porque tienen una preparación y un fortalecimiento tan grande que realmente no lo necesitan. Súper bien, está todo súper interesante toda esta parte. Oye, y justamente y varias veces salió el tema de para empezar o las personas que van iniciando. Y justamente es lo que me gustaría que nos platicaras. ¿Cuál sería aquella sugerencia o recomendación o los pasos necesarios para todas aquellas personas que les está despertando el interés, que les están naciendo las ganas y que hoy terminando este episodio quieren casi terminando y ya se van a ir al gimnasio a levantar pesas? ¿Cuáles serían esas recomendaciones o sugerencias por dónde deberían empezar a una persona que no ha hecho este tipo de ejercicios, pero que le llamó la atención, le interesó, creo que es saludable para esta persona? ¿Por dónde empezar, Mel? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, como les comentaba y como te comentaba, depende mucho en qué lugar quieres entrenar levantamiento de pesas o halterofilia como tal. Regularmente como es un deporte olímpico, regularmente los entrenadores se enfocan más, por ejemplo, en chicos infantiles, juveniles, universitarios, porque sí lleva todo un proceso. Regularmente que tú, si ya eres mayor de, no sé, 30 años, 40, 50, va a ser un poquito complicado que te acepten en un equipo de halterofilia, porque como es a nivel competitivo, pues trabajan diferentes etapas, ¿no? Con los niños y con adolescentes. Entonces es complicado, necesitaría ser un entrenador que sí trabaje con gente, digamos, un poquito más grande. Y a veces se siente feo porque, a ver, ya no soy juvenil, ya no soy universitaria, ya no soy de primera fuerza, híjole, y yo quiero seguir entrando mi deporte, es un poquito complicado. Yo creo que una de las ventajas que tenemos ahora es que llegó el CrossFit, que también tiene su polémica el CrossFit, pero creo que ese tipo de nuevas modalidades para entrenamientos que llevan pesas, que llevan correr, que llevan otras cuestiones, creo que ha acercado un poquito más la actividad física del deporte a otras personas que antes no podían. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, si voy a un buen box de CrossFit, posiblemente me acepten sin importar la edad. No sé si has visto en internet de pronto que hay videos de gente grande entrenando CrossFit, pero claro que tienen que hacer unas adaptaciones pues para su edad, para su condición. Entonces, desafortunadamente en este deporte, en mi deporte, que yo quisiera seguir entrenando inclusive a nivel competitivo, sí es un poquito difícil. Sí pueden volver a entrenarlo, sí pueden entrenarlo, pero sí se necesitaría digamos, en lugares como muy específicos y con un entrenador pues que pueda entrenarlos. Ok. Yo creo que sí los hay, pero como te decía, al menos donde yo vivo, pues solamente hay dos que yo conozco. Y por ejemplo, si yo quisiera regresar, posiblemente, de hecho yo ya había regresado ya después de que me había retirado, regresé, luego después no pude y volví a regresar, pero sí veo que de pronto pues es enfocarse como en los chicos que son más, bueno, valga la redundancia, que son más pequeñitos. Los Entonces, que apenas vienen como que las nuevas generaciones. así es, entonces no es que uno no quiera hacer ejercicio, sino que a veces también no encuentras dónde poder hacerlo porque pues ya no eres un adolescente, ya no eres un niño. Claro. Entonces creo que también falta mucho esa cultura en nuestro país de, oye, si ya no tengo 15 años y yo quiero seguir haciendo ejercicio, inclusive quiero competir, ya no hay como ni la infraestructura, ni el apoyo, ni dónde puedas hacerlo. Entonces en mi caso yo empecé a comprarme algunos implementos para yo entrenarme sola. Y hay quienes me han comentado, oye, ¿por qué no pones tú un gimnasio? ¿O por qué no pones algo como para
enseñarle a la gente. Y pues sí, se ha pasado por mi mente, pero no sé, a lo mejor todavía tiene que pasar tiempo para eso. Más adelante todavía. Ok, súper bien. Digo, sí, porque hay muchas personas que a lo mejor no conocían este deporte o no les había llamado tanta la atención o tiempo, dinero, esfuerzo, hijos, familia. A veces es complicado y hasta que pues, ya uno está más grande ya empiezas justamente a interesarte en estos temas que a lo mejor de joven no tanto. Y ha salido durante la charla, ha salido muchas veces el término o la referencia a tener un entrenador, un coach. Y es lo que quisiera que nos comentaras a continuación, Meli. ¿En qué debería fijarse una persona que está interesada en el weightlifting en buscar en un entrenador? ¿Cómo identificar a aquella persona que le pongas prácticamente, pues ahora sí que confías en ella, tu salud, tu rutina, tu técnica para levantar pesas? Porque instructores de gimnasio hay en todos lados. Tú vas desde el gimnasio más top, de más exclusividad, y hay un instructor, pero también en los gimnasios más sencillos, armados en casa y demás, también hay alguien que se dice que es un entrenador. Entonces, en este deporte de levantamiento de pesas, que ya nos has platicado que es delicado, que es riesgoso y que tiene ciertas consideraciones, ¿en qué debería fijarse una persona o cómo hacer para seleccionar a un buen coach o un entrenador de halterofilia, Meli? Bueno, como te comentaba, regularmente este tipo de entrenadores de halterofilia o de weightlifting casi siempre están ligados a los institutos del deporte, entonces tienen que tener ciertas certificaciones, ciertas preparaciones, porque muchos de ellos, pues bueno, compiten o bueno, tienen competidores a nivel nacional o internacional. Entonces es como un mundo un poquito diferente porque pues, es totalmente competitivo, de ejercicio. Eso sería más bien como para si tienen a alguien o un hijo, primo que conocido que es niño, adolescente, para que a lo mejor empiece desde más chiquito. Como te decía, ya para cuando la persona ya es más grande, pues puede buscar este tipo de lugares y posiblemente si hay algún entrenador que los quiera entrenar siendo ya más grandes, pero no es como el objetivo, o algún equipo que tenga un equipo máster, ¿no? De gente que tiene, no sé, más de 35 años que quiera competir. Como te decía, creo que falta todavía mucho eso. Y en cuestión de un entrenador, pues como te digo, o sea, tienen certificaciones, tienen preparaciones, como todo entrenador, digamos, de alto rendimiento, ¿no? Es como diferente el entrenador de alto rendimiento, o por ejemplo, si tienes un coach o un entrenador de un gimnasio de físico normal, yo lo que veo ahí es que a veces, no sé, es gente que entrena un poquito de físico y ya lo ponen encargado en un gimnasio. No digo que no haya buenos, o gente que se dedica al físico constructivismo y de pronto están encargados de un gimnasio o ponen su gimnasio, bueno, pero su enfoque va hacia esa línea, o los Ok, powerlifters. Entonces, creo que la persona que quiera hacer pesas tiene que definir qué es lo que quiere, si solo quiere marcar o como preparación deportiva, porque también ahorita, ya desde hace tiempo, las pesas están en casi todos los deportes, ya como preparación física, y entrenan con levantamientos olímpicos o levantamientos auxiliares, no siempre los olímpicos. Y no se les exige lo mismo porque pues su deporte no es ese, ¿no? Por ejemplo, veía yo un video de unos chicos de fútbol americano, o sea, su complexión es muy fuerte, entonces estaban todos en un gimnasio súper exclusivo, se veían las barras, los discos de primer nivel y sus levantamientos no eran quizá tan perfectos técnicamente, pero ellos tienen otros objetivos en su deporte. Entonces esto es un mundo maravilloso, pero creo que sí hay que definir cada persona qué es lo que quiere. Y en el caso de los entrenadores, bueno, yo cuando estaba más pequeñita sí era como muy observadora en los entrenadores. Por eso yo en temporadas de mi vida me he entrenado sola, no porque no haya buenos entrenadores, sino porque a veces ni siquiera lo tenía. Por ejemplo, en la prepa no, nos habían puesto entrenador de atletismo, pero de pronto no estaba uno de ellos preparado para mis pruebas, entonces yo tenía que entrenar sola, busqué a un profe que me hizo favor de asesorarme, pero por decir, yo iba a nacionales con 2 semanas de entrenamiento porque no tenía con quién entrenar. Y aún así, pues bueno, más o menos tenía buenos resultados en atletismo y después te cambié a traías las la pesas. medalla de regreso. Ujú. Pues no pude tener medallas en atletismo a nivel nacional, pero decía, bueno, con 2 semanas de entrenamiento, digo, pues es complicado, ¿no? Ya después que brinqué a las Claro. pesas, pues bueno, ya tuve medallas, ya tuve otros logros, pero creo que también tiene mucho que ver no nada más en los entrenadores. Por ejemplo, que tú seas deportista no quiere decir que ya eres un excelente entrenador. Puedes ser un Ok. excelente deportista, pero el saber enseñar a la gente
tiene su ciencia, ¿no? Es como la docencia, ¿no? O sea, necesitas prepararte para dar clase, para enseñarle a alguien. Y en el deporte, pues Claro. estás trabajando con cargas, estás trabajando con intensidades, con tiempos, un error y puede lesionarse la persona. Entonces, me parece que tiene mucho que ver la ética, porque una persona puede tener una licenciatura en educación física, en cultura física, pero si no tiene ética, de pronto ahí se descompensa toda la preparación. No puede ser una persona muy preparada, pero si realmente no tiene digamos, esos valores que se necesitan en el deporte, también es muy difícil. Entonces, creo que también en cuestión de deporte y de saber quién te va a entrenar, depende también mucho de ti como persona. Te puede tocar un buen entrenador o un mal entrenador y tú tienes que saber si te sientes a gusto o no te sientes a gusto. Me llegó a pasar así muy rápido, donde fui a un lugar a entrenar, ¿no? No era de halterofilia, pero iba yo a entrenar. Y pues había ahí un coach, ¿no? Que de pronto tenía una manera de decir las cosas que a mí no me agradaba, pero pues, bueno, yo lo escuchaba. De pronto no tenía como la preparación para lo que estaba poniéndonos. Entonces, pues yo le comenté, mira, no puedo hacer este ejercicio porque considero que me puedo lastimar. Entonces él se molestó. Le digo, mira, yo tengo un sustento médico de que tengo que tener cuidado con este ejercicio. Lo puedo hacer, pero como yo sé, me puedo lesionar y se molestó. Entonces, de pronto dije, no tengo necesidad de entrenar en un lugar así, porque de pronto él tenía un estilo que le gustaba a otras personas, pero a mí no. Entonces dije, Ok. yo no me voy a arriesgar a una lesión o me voy a arriesgar a algo, eh, viendo que la persona no tiene la preparación. Entonces dije, no pasa nada. Y fue cuando yo después empecé a comprar mis implementos y dije, bueno, cuando quiera ir a un lugar, lo selecciono bien, y cuando yo quiera entrenar por mi cuenta, lo hago por mi cuenta, pero ese es, digamos, en mi caso. Hay lugares muy buenos donde yo he ido y la he pasado de maravilla y hay personas, entrenadores muy profesionales y que están siempre al pendiente de las personas que entrenan. O sea, hay de todo, hay de todo. Súper bien. Sí, digo, yo creo que definitivamente el profesionalismo es un factor súper importante y lo que mencionas, la ética, los principios, los valores que sean iguales, afines de eso y por supuesto que te sientas cómodo, a gusto con la persona en el lugar y que prácticamente sean compatibles, como bien lo mencionaste, o sea, nadie de nosotros tiene que estar tolerando, soportando a alguien que a lo mejor es muy bueno, pero no te gusta su estilo, su forma. Entonces es también algo muy, muy importante esa parte. Oye, Meli, fíjate, el tema que me gustaría tratar a continuación es, hace rato también mencionaste el tema de los suplementos, el tema de la alimentación. Entonces, en algunos otros deportes, en otros ejercicios también es muy sabido el tema nutricional, la alimentación balanceada, carbohidratos, calorías, etcétera. Entonces, en el caso de la halterofilia, del weightlifting, por ejemplo, ahí, ¿qué tanto impacto, qué tanto contribuye el tema de la alimentación comparado con el ejercicio? Es decir, alguien que se quiera dedicar a levantar pesas para tener más fuerza, para bajar de peso, para estar saludable, o sea, ¿qué tanta combinación va ahí el tema nutricional en la alimentación con el tema del deporte? ¿Qué peso tiene más o cuál es el impacto de la combinación ahí? Pues de hecho la alimentación debe de ser, estaba yo leyendo un artículo hace tiempo, no recuerdo muy bien, pero pues es casi, no sé, depende del autor y la persona que lo esté comentando, pero es, no sé, 70% alimentación, o inclusive hay autores que manejan hasta más, porque si tú tienes unos entrenamientos muy buenos, o sea, sí, sí está bien, pero si no tienes la alimentación adecuada, te vas a cansar, te vas a fatigar o mentalmente no vas a estar bien. Entonces la alimentación en cualquier deporte es fundamental, inclusive hasta la actividad física más sencilla, pues necesitas tener una buena alimentación, aparte de que eso también influye en la cuestión mental. Yo he visto, por ejemplo, de pronto que una persona hace tiempo me comentaba que no estaba comiendo productos de origen animal y que estaba entrenando pesos. Le digo, mira, a lo mejor vas a aguantar un tiempo. Yo sé que ahorita están cambiando muchas cosas, muchos entrenamientos, muchas cuestiones, pero finalmente vas a necesitar suplementación. O sea, hay componentes que están en los alimentos de origen animal que no se pueden sustituir. O sea, tienes que tomar otro tipo de medicamentos o suplementos para compensarlo. En el caso de mi deporte, levantamiento de pesas, necesito mucha proteína. O sea, tenemos muchos nutrientes en los alimentos normales,
de pronto es como complicarse mucho, ¿no? O sea, si tienes que comer carne, pues comes carne, claro, con moderación. Si tienes que comer, por ejemplo, huevo, tienes que comer a lo mejor que si la leche sí, que si la leche no. Eso te lo va a guiar un poquito mejor un nutriólogo. ¿Ok? Pero el comer normal, pues simplemente tienes que tener mucho cuidado de no tener excesos, no consumir a lo mejor demasiados alimentos procesados, demasiado refresco, demasiado pan. O sea, sí lo puedes consumir, pero con moderación. Ahora, de pronto en estos deportes que son tan exigentes como el levantamiento de pesas, llega un momento en que vas avanzando en ese deporte, con tus entrenamientos, que ya no solamente es con la alimentación normal, vas a necesitar vitaminas, algún tipo de, bueno, como comentaba, algún tipo de suplemento, pero hay que ser muy cuidadosos con eso porque de pronto tu organismo puede aceptarlos bien o no. Que si hay otro tipo de sustancias que consumen, eso yo no lo sé, yo nunca me involucré en nada de eso, la Sí, verdad porque eso es desconozco. común, es que yo consumo este complemento alimenticio, yo consumo este otro más, y o sea, y es común en el mundo deportivo, en los propios gimnasios, que entre compañeros, entre entrenadores, que para desarrollar más músculo, que para bajar la grasa, que para aguantar más los entrenamientos, y sí, lamentablemente están al alcance de muchas personas que por falta de conocimiento empiezan a ingerir todos esos complementos que cada organismo es distinto, y imagino que también hay un riesgo grande en todo eso. Claro, de hecho, yo un tiempo todavía cuando competía, pues yo no tenía los recursos para tomar ni siquiera vitaminas, o sea, competía naturalita, digámoslo así, ¿no? Ni vitaminas, ni nada. Entonces, competía también pues desvelada, ¿no? Por mi escuela, no iba al 100%, entonces por eso también me mantenía delgada, sí con un tono muscular, pero me mantenía delgada. Y a mí lo que me decían es que, o sea, sí está bien tu técnica, o sea, te puede llegar a ir muy bien, pero necesitas subir de peso, o sea, necesitas ya como que estar en un siguiente nivel, pero yo no tenía los recursos para invertirle, no sé, quizá 2.500 o 3.000 pesos al mes simplemente todo lo complementario para, pues, para seguir teniendo un buen desempeño deportivo. Entonces, por eso siempre competía delgada, digamos, yo, pues, naturalita, ¿no? Entonces, de pronto sí hay suplementos, complementos, vitaminas que te van a servir, pero tienen que ser, digamos, medicados o te los que te tiene que orientar Recetadas por un nutriólogo, por alguien un profesional, profesional. sí, alguien que realmente, y ahorita, y tenemos también, por ejemplo, esta cuestión deportiva. Nosotros podemos ver médicos o podemos ver a especialistas, que es gente de ciencia, pero de pronto está como ese brinco a lo deportivo, ¿no? De pronto tienes algo, a lo mejor una dolencia, vas con un médico, pero tú ya eres un deportista y de pronto estamos necesitando también ya profesionales con un conocimiento más amplio, porque si le dices a un deportista de alto rendimiento, no, pues sabes que tienes este padecimiento, necesitas reposo una semana, 2 semanas, híjole, pues estoy en periodo competitivo. Es de pronto con lo que también yo me enfrentaba porque decía, híjole, de pronto dejar de entrenar, claro, hay que hacerle caso a las indicaciones médicas, de eso no hay duda. Pero de pronto cuando estás ya en una etapa de entrenamiento en la que no puedes suspender totalmente, bueno, de pronto tienes que buscar también las opciones porque me pasó también, como comentaba anteriormente, en el embarazo, ¿no? De pronto, pues, no es una vida normal, digamos, cuando estás acostumbrado a hacer ejercicio. Entonces, de Así pronto es. nos encontramos un poquito con esas situaciones y sucede también con los suplementos. O sea, en determinada etapa, determinada preparación que tengas como deportista, pues dependerá también la suplementación. A veces no lo necesitas todavía. Más adelante vas a necesitar, pues sí, a lo mejor un refuerzo, pero todo hecho por un profesional, porque pues también ve todo lo que estás consumiendo, tu cuerpo te lo va a aceptar o te lo va a rechazar. Entonces siempre pues es que hay que invertirle. Es, por ejemplo, con los implementos con los que vas a entrenar. Puedes ir a un lugar ¿Sí? bueno o malo y si los implementos, porque también me ha tocado ver lugares que te cobran más o menos bien y ves los implementos y a veces no son de buena calidad. Entonces eso también te puede lastimar. Igual lo que tú vayas a consumir tiene que ser hecho por un profesional y que también pues sean de calidad. A lo que importa hay que invertirle, no. Claro, así es. Todo necesita justamente una inversión, las cosas de calidad, pero en este caso tratándose de la salud personal,
pues sin duda no hay que escatimar en estos recursos también. Temas de, en verdad súper interesantes y yo creo que hasta necesarios para todos, hagamos o no hagamos deportes, yo creo que es importante conocer todo esto. Y ya para ir cerrando casi el episodio, porque yo sé que nos los pudiéramos pasar platicando de estos temas mucho tiempo más, pero fíjate, ahora una pregunta ya no tan técnica específicamente del deporte, sino yo creo que más personal, Meli. A mí me causa mucha intriga cómo alguien como tú, con estas características deportivas, del ejercicio, de competencias y demás, de fuerza y justamente el avanzamiento de pesas, ¿cómo se relaciona con tu otra parte? Ya nos platicaste que eres arquitecta, que te gusta la música, incluso cantante. O sea, ¿cómo compaginar toda la parte de fuerza ruda con la parte artística? Porque para uno necesitas mucha energía y para el otro necesitas más como creatividad, más esos modelos de innovación, de imaginación. Entonces, ¿cómo logras empatar y compaginar estas dos multifacéticas partes de ti, Nelly? Bueno, pues al principio sí fue complicado. Digamos que el deporte y la cuestión artística, pues siempre lo he hecho desde pequeñita, ¿no? Por influencia de mi papá, influencia de mi mamá. Entonces, como que siempre estuve en algunas cuestiones creativas, artísticas y deporte. Entonces, creo que en una parte como que sí me benefició que hubiese empezado pues más o menos pequeña. Lo único que yo veo malo es que nunca estuve como en un deporte desde chiquita fijo hasta grande, ¿no? Entonces, siempre estaba como que buscando el deporte en el cual me sintiera a gusto. Entonces, la etapa que sí fue más difícil para mí de combinar todo fue la etapa universitaria, porque pues yo no quería dejar el coro, no quería dejar las pesas y pues tenía que terminar mi carrera. Entonces, creo que sí lo viví muy rápido, no tenía tiempo de casi nada. De pronto en casa, pues sí me decía, por ejemplo, mi mamá, es que podías haber tenido un excelente promedio si nada más te hubieras dedicado a la escuela. Le digo, sí, pero no hubiera sido yo. O sea, yo necesitaba seguir haciendo deportes, necesitaba seguir compitiendo y también necesitaba ese lado artístico. La verdad sí fue muy complicado, sí fue difícil, sí hay un desgaste, o sea, obviamente que sí, y por temporadas de pronto decía, a ver, le tengo que echar más ganas a la escuela y pues ni modo, voy a entrenar un poquito menos. O en otras temporadas decía, bueno, me está yendo mejor en el coro, vamos a salir del país, hay que prepararse, hay que estudiar, entonces pues le bajaba un poquito quizá la exigencia en la escuela, entonces tenía que ir compensando, o sea, que las arquitectura, las pesas y el coro estuvieran totalmente equilibrados, la verdad es que no, era muy difícil. Y de repente me aventaba a jugar fútbol todavía. Ya no podía entrenar, pero de repente me iba a jugar fútbol. Lo malo es que en ese tiempo sí tuve una dificultad con el fútbol porque mi organismo sí podía jugar fútbol, pero de pronto ya no estaba tan enfocada en ese deporte. Entonces, de pronto tuve por ahí una pequeña lesión, pero fue un choque accidental en el juego. Entonces, como en aquel tiempo pues también estaba muy chiquita, bueno, más o menos, era adolescente, sí seguí las indicaciones, pero como en un 90%. Entonces me quedó por Ok. ahí un poquito resentido un ligamento que precisamente gracias a las pesas eso se fue aminorando. La ventaja con las pesas es que de pronto se tiene la creencia de que te vas a lastimar, ¿no? De hecho, cualquier cosa te puede lastimar, hasta caminar te puedes caer, ¿no? Entonces, las pesas ahorita ya creo que está cambiando mucho la percepción que tiene la gente de las pesas en general. O sea, necesitas hacer pesas porque te va a fortalecer. De hecho, yo cuando empecé a entrenar pesas hasta crecí unos cuantos centímetros. O sea, fue impresionante. Súper ¿Por qué? Porque bien. el organismo empezó como a fortalecerse y de hecho las mujeres es bastante recomendable que entrenemos pesas y no nos vamos a poner como hombres. O sea, es lo que Ese es uno de los mitos más comunes, ¿no? Es que te vas a poner bien marcado, estás más que un hombre y cosas así. Sí, Es cultura no, popular, así pensamos todos. no, y de hecho depende de las horas que entrenes, que estás consumiendo, o sea, a veces vemos mujeres muy corpulentas y que casi tienen un cuerpo de hombre, bueno, ellos están llevándolo a otro nivel, pero realmente con una programación, un entrenamiento bien hecho, pues definiendo tus objetivos. Si tú quieres tener muchísimo músculo y casi verte como un hombre, pues bueno, tú buscarás la manera de ser así. En mi caso, yo llegué digamos, ¿cómo decirlo? Por circunstancias adversas llegué a las pesas porque pues, necesitaba fortalecerme para atletismo, pero como obligada y después me gustó, pero realmente creo que no es tanto como se ve ahorita mucho
de que a fuerza las mujeres tenemos que estar aquí, que porque si hay hombres y por qué no hay mujeres acá. Creo que también esa es una presión innecesaria. En mi caso, a mí no me interesa competir con los hombres, no quiero llegar a parecer un hombre, simplemente pues hay deportes que a lo mejor antes no practicábamos las mujeres y ahorita nos está llamando la atención porque ya se han Claro. muchos mitos en que, oye, el ejercicio es bueno, no te vas a deformar, no te va a pasar nada, siempre y cuando esté bien guiado. Y repito, no se trata de estar compitiendo con los hombres o estar a fuerza que las mujeres tienen que estar aquí y allá. No, no, no. Si hay deportes o actividades Oye, mujeres, simplemente es porque no les interesa o porque así es, cada uno tomamos nuestras decisiones. Igual los hombres, hay actividades que les gustan más, hay actividades que quizá no les gustan tanto. Igual esas diferencias entre hombres y mujeres nos hacen valiosísimos. Somos complementarios, podemos ser buenísimos amigos, hay quienes se unen en matrimonio, como sea, pero a la vez también de que somos complementarios, somos diferentes. Entonces, lo mismo que les gustan los hombres no nos tiene por qué gustar a las mujeres, ni lo que les gustan a las mujeres les tiene que gustar a los hombres. Entonces, de pronto es como, afortunadamente, ajá, oye, está más democratizada la equidad de género, la oportunidad, la igualdad en todos y sobre todo pues, el respeto. Entonces, pues sí, sí, también pero de pronto estas cuestiones, que si equidad y que igualdad y que si el género, creo que nos están estorbando demasiado. Eh, Simplemente si una mujer quiere entrenar tal deporte, lo puede hacer. Punto. Si encuentra el apoyo o se siente gusto, lo va a hacer. Si no les gustan las pesas, porque yo invitaba también a pesas a las mujeres, pero no les gustaba. No querían. Fútbol tampoco, o sea, no era ninguna imposición y que ay, nos estamos oprimiendo, o sea, no, simplemente no les gustaban. Y ahorita en el caso de las pesas, yo entré a las pesas antes de las medallas de Soraya Jiménez, que es nuestra máxima representante, ¿no? En este deporte, pero después de que Soraya gana la medalla de oro, sí se dio un boom impresionante de niñas y de adolescentes que empezaron a entrar a este deporte porque vieron y vimos las que ya estábamos. Yo no tenía mucho tiempo, no tenía ni un año de haber entrado a las pesas. Vimos que, oye, o sea, las mujeres podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, obviamente que, por ejemplo, el proceso que tuvo Soraya fue muy rápido, fue muy intenso, la vida de ella y todo lo que pasó en la cuestión de ganar la medalla y después de ganar la medalla es muy, muy complejo, pero creo que eso depende de cada persona, ¿no? Ella tenía sus objetivos, ella quería llegar hasta lo más alto, tuvo que sacrificar muchas cosas, sí se vio con muchos obstáculos, pero creo que ahorita, repito, todas estas cuestiones, que si la igualdad, equidad, inclusión y todo eso, sí, 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 pero pienso que de pronto se está como desvirtuando y está habiendo como demasiada ok. presión. Y a ver, espérense, déjenos un poquito, cada uno decidimos qué hacer, no necesitamos que si hay equidad aquí, que si no hay igualdad acá, que si hay más mujeres, que si no hay hombres, cada quien sabrá. Entonces, creo que este tipo de espacios como el tuyo, que hablas de unos temas bien interesantes, nos dan también un poquito una perspectiva de todas las personas que a lo mejor tú has entrevistado y de diferentes temas y escuchar todas estas historias, ¿no? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres y pues finalmente cada quien somos únicos e irrepetibles y decidimos pues, qué caminos tomar, ¿no? Sí, totalmente coincido. Yo creo que lo más importante y lo más rescatable aquí es el tema del respeto, además del gusto y la comodidad, que cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos, intereses, metas y objetivos en la vida, pero sobre todo es el tema del respeto tanto individual a uno mismo como a nuestro alrededor, definitivamente. Y también que una cosa no está peleada con otra, así como tú has estado en el coro, en la música y andas levantando peso, y que andas trabajando y que tu hijo, o sea, yo creo que todo eso pues en ningún momento está peleado, entonces todos deberíamos incluso ser multifacéticos. Sé que todas las personas que nos están escuchando digan, no, es que yo no puedo, a mí no se me da, pues aquí está el más claro ejemplo de que todo esto sí es posible. Y ya para cerrar con broche de oro, Melin, solo me gustaría pedirte por favor algún mensaje final, algo que quisieras que la gente se quede reflexionando como para terminar de sensibilizar a todas las personas que tienen el gusto de escuchar este episodio. ¿Cuál sería aquella mensaje, aquellas palabras de cierre del episodio que te gustaría dejarle para que toda la gente se quede pensando al término de justamente de este episodio? Bueno, pues algo de lo que casi siempre pongo en mis publicaciones, sobre todo en Facebook, donde publico de pronto, ¿no?
a veces lo que yo les pongo al final es que seas fuerte y que avance. Siempre le pongo, sé fuerte, avanza. Y no necesariamente ser fuerte tiene que venir de, ay, tengo que hacer muchas pesas, ¿no? La fortaleza viene también un poco de la mente, del corazón. En estos tiempos que están un poquito complicados, tenemos que ser un poquito más fuertes, ¿no? Tanta sensibilería, porque no sensibilidad, se puede ser sensible y puede ser creativo y genial, pero de pronto como que hay demasiada sensibilería y necesitamos ser un poquito más fuertes de mentalidad y de espíritu, y eso nos va a llegar nos va a permitir avanzar en otras cosas. Entonces yo les diría eso, traten de ser fuertes, todos pasamos por circunstancias muy difíciles y hay que salir adelante, hay que ser lo más fuertes que podamos y sobre todo avanzar, ¿no? Yo de pronto me puse unas metas que afortunadamente las pude cumplir, pero quizá debí de haberme puesto metas todavía más arriba, pues también un poquito por mi inexperiencia, ¿no? Entonces yo lo que les diría es eso, avancen en lo que ustedes crean, en lo que ustedes quieran, sin ponerse en riesgo innecesariamente. Hay que investigar lo que se busca, lo que se quiere hacer, pero que sean y que traten siempre de avanzar y que no se rindan. Les decía a mis alumnos en una de las sesiones, si ustedes tienen sueños y tienen metas, no dejen que nadie les quiebre ni los quiera hacer sentir menos, pero vean qué es lo que van a planificar para llegar a esas metas, ¿sí? Y que nadie les trunque sus sueños, porque a veces también nos sucede, o a mí también me sucedió, ¿no? Que había gente de pronto, pues mala, negativa, que de pronto te truncaba por ahí tus sueños, tus metas, entonces no lo permitan, sean fuertes y avancen. Buenísimo, súper bien, excelente mensaje para ir cerrando esta charla, Meli, de verdad. Coincido y comparto totalmente toda esta opinión que acabas de mencionar. Y pues bueno, pues prácticamente solo me resta agradecerte tu súper profesionalismo, disponibilidad y tiempo en este episodio. En verdad espero que no sea la única charla que podamos estar teniendo y que más adelante en otra ocasión, hablando de este u otro tema, igual súper interesante, hay otra segunda ocasión, Meli. Entonces, gracias por tu disponibilidad y tu tiempo. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues ojalá algo de lo que por aquí platicamos le sirva a más personas y pues igual te agradezco también tu disponibilidad, tu paciencia, porque pues también creo que tú también del otro lado estás cumpliendo una labor bien padre. Entonces, pues no más que nada agradecerte la invitación y a todos quienes nos están viendo, pues también agradecerles mucho. Súper bien, pues un gusto, Meli. Un saludo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.